metálica quedó finalmente conformada por Enan Vigi, que estaba anteriormente, Juan Antonio Guzmán, Dieter Linenberg, Hulf von Appen, Johann Bors, Robert Kirkpatrick, Anfinn Prüger y Edward Weitzer, si nos están escuchando alguno de ellos, que me disculpen si no pronuncié bien su apellido como director independiente. Pero no se ha decidido todavía quién va a presidir esa mesa. No se ha decidido. Lo que también no se ha decidido quién va a presidir es la mesa de La Polar, que también en el día de hoy tuvo una reunión, recordemos, ¿no es cierto?, decía el 19 de mayo, quién va a ser el presidente del directorio. Estará conformado por Jorge Id Sánchez, quien obtuvo el mayor número de votos, Juan Enrique Vilajuana, Bernardo Fonten Talavera, Pedro Pellegrini, Manuel Cristóbal Hurtado, Richard Barter y Alberto Sobredo del Amo. Esos son un poco también la acción de La Polar. No sé si tú la puedes ver en este minuto, Javier. Eso estoy buscando. Porque por mientras yo comento un poco lo que pasó en esta junta de accionistas. Que en realidad es Nueva Polar. Es Nueva Polar, sí. Pero bueno, se decidió quiénes estaban dentro del directorio, pero el nombramiento del presidente quedó postergado para el 19 de mayo. Hoy día específicamente está cayendo, pero está en máximos, o sea, está en 25.32 en este minuto y ha llegado a máximos de 25.4 y recordemos que no hace mucho estaba en 12, 14 pesos, se pegó un salto a 18 y ha seguido subiendo. La verdad que Nueva Polar no es una acción que siga o que sea un papel favorito, porque la verdad que está bastante convulsionada. Fíjate que durante ayer la junta, y hoy ha caído. Ayer y hoy, ¿qué es lo que dice hoy día? Lo que pasa es que subió harto porque de cara a la junta de accionistas, muchos también se volcaron a comprar para tomar posiciones de manera tal de poder tener derecho a voz y voto. Y eso también de alguna manera le generó una presión alcista. Pero lo que no podemos perder de vista es que esta, desde la perspectiva, como dicen los gringos, sería una penny stock hoy día. O sea, esta es una acción que todos recordarán hace algunos años atrás costaba 3.000 pesos, 3.200 pesos, 2.800. Cuando se hizo un montón de apuestas, cuando estaban las distintas corredoras de bolsas, la ponían como la niña bonita, que era una acción muy interesante, y ahí se produjo una baja muy importante a las personas que habían apostado a esa En algún minuto acción. ocurrió eso, y hoy día la verdad que entonces, bueno, también hay que perder la proporción, o sea, que salte de 20 a 25 o de 15 a 30, claro, se duplica el valor de la compañía. Pero convengamos que hoy día el valor que le asigna el mercado es pero infinitamente menor o prácticamente inexistente en comparación con el que tenía 4 o 5 años atrás. Entonces, en ese sentido, la verdad que hoy día poner fichas ahí, más allá que uno quiere especular, está muy bien, pero mientras no exista por parte de esta nueva administración y de este nuevo grupo de accionistas un plan para reflotarla y finalmente sanear este problema, la verdad que es una acción que bien poco valor futuro puede tener, y además carga una mochila de pasivos bastante grande, por lo tanto van a pasar y van a tardar varios años con una buena administración para poder dar vuelta a la página. O sea, para hacerse una idea más o menos de la dimensión, esto puede ser algo, comparándolo, guardando las proporciones de los orígenes del problema y todo, es parecido a lo que ocurrió en algún minuto con las deudas subordinadas de los bancos. O sea, directamente se quedaron con compromisos que terminaban en una cantidad enorme de años a futuro, y acá todavía falta resolver el tema del gobierno corporativo. Yo creo que lo más complejo de esta empresa, así como hasta hoy, es que en definitiva no tiene un dueño o algún grupo de dueños con nombre y apellido. Esa es la pregunta que te iba a hacer. Que uno de alguna manera puede decir, ¿sabes qué? Yo no solo voy a confiar en el management, sino que además voy a confiar en los socios que hoy día componen este negocio, porque eso es fundamental desde el punto de vista de las inversiones. Por eso, ¿por qué es tan importante, y lo hemos visto en el caso de La Polar, que exista un dueño visible? Eso le da mayor seguridad a quienes van a invertir, que hay una persona con nombre y apellido detrás de una empresa, sino que se diluya en muchos accionistas. El fracaso eventualmente puede venir igual, no te asegura absolutamente nada en ese sentido, pero lo que de alguna manera nos ha demostrado la experiencia, al menos nacional, porque internacionalmente es distinta la estructura de propiedad de las compañías, es que aquellas que están asociadas a una persona tienden a fijar un rumbo de largo plazo, de mediano plazo, tiende a haber un cuidado mayor también en relación a
las inversiones, cómo se hacen, el financiamiento respecto a cuál es la estructura o la importancia que tiene la deuda, y por tanto se tiende a resolver. Esta es una compañía que no está vinculada a ningún dueño propiamente tal, y eso fue parte de su problema, y hoy día no lo tienen del todo resuelto. De hecho, los mayores o quienes están con una representación importante son los acreedores, que de alguna manera lo que están tratando de hacer es de salvar o salvaguardar los recursos que le prestaron, lo que en algún minuto prestaron. Obvio. Por lo tanto, hoy día no tiene una estructura donde se fomente necesariamente. Yo no he estado nunca en una mesa de esta compañía como para poder afirmar esto, pero yo imagino que la discusión ahí respecto de, oye, adelantamos el pago de deuda o invertimos, si quienes están en la mesa son los acreedores, tú tienes clara cuál es la respuesta. Pagamos. Y una compañía, Obvio, para poder pagar sus deudas y poder crecer al mismo tiempo, tiene que tener un justo balance entre ambas cosas. Y normalmente ese justo balance lo consigue una persona, un dueño o un grupo de dueños que tienen experiencia en el negocio, que tienen las espaldas financieras, porque también las compañías están sujetas a los ciclos económicos, a los vaivenes del mercado, y en algunos momentos no necesariamente son del todo felices, y ahí es donde se necesita una cierta cuota de compromiso. El commitment que pone un propietario es súper importante. Bueno, cuando se ahí hace un aumento de capital y tú dices, ¿sabes qué? Un aumento de capital de $500 millones, pero yo que soy dueño de la mitad voy a poner los 250, eso automáticamente tiene un efecto en el resto de los socios de esa compañía. Bueno, y por ese ejemplo, es el efecto que de alguna manera se echa de menos acá o directamente no está. Dentro de lo que tú dices y la confianza que pudo generar César Barros con respecto a la Polar fue bien importante, porque él hizo el periodo más complejo de negociación para que no se fuera incluso a la quiebra. Exactamente. La negociación que hizo él con los acreedores, cómo hizo un plan de acción que generara confianza para seguir apostando en esta compañía, y es un poco lo que va a seguir haciendo el nuevo presidente del directorio, me imagino. Mucho se comentó en los diarios o en distintas partes a propósito de la salida de Barros y el aumento en el precio de la acción, si es que efectivamente cómo había sido su gestión. Y la verdad que tal como dices tú, él se merece un doble reconocimiento, primero por lo que hizo cuando estaba al mando dirigiendo a la industria del salmón en un periodo muy complejo posterior a la crisis de septiembre del 2008, y otro fue su labor que ha tenido ahora, como dices tú, salvando de la quiebra a esta compañía, pero todavía le queda un camino por recorrer, y él lo que hace es, ya que la compañía está no se pegó un aterrizaje forzoso, más que aterrizaje forzoso, no se golpeó con el suelo, el despegue él lo deja en manos de una nueva administración y un nuevo gobierno corporativo, y lo que él hace es precisamente salvaguardar a los acreedores y a los trabajadores que están en esta compañía, en su gran mayoría, que entendiendo que sacar tienen un poco la grasa, ¿te acuerdas? Sacar un poco la grasa de la compañía con operaciones que no estaban siendo rentables, ¿te acuerdas? Que se apostó mucho a la operación en Colombia, que no le fue bien, y César Barros tuvo que cerrar esa operación. Pero también le hizo una pequeña apuesta, trató de sacarla adelante. Entonces, más allá de que el plan no le haya funcionado del todo, el objetivo final se cumplió. Y eso merece un reconocimiento absolutamente importante. Y creo que en ese sentido, a lo mejor no se ha sido lo suficientemente justo con la gestión de él, porque la verdad que no podía hacer mucho más. O sea, aquí habían demandas colectivas, acá habían compromisos que habían estado haciendo este revolving, que cuando limpiaste estaba la escoba. Entonces, la verdad que en ese minuto, si tú tomabas la decisión como CEO de pagar todos los compromisos, la compañía se iba pero directamente a la quiebra y le quedaba debiendo plata a un montón de gente. Y lo que él finalmente terminó fue estabilizando este avión que venía en franco descenso y derecho a golpearse. Entonces hizo una gestión súper interesante, y bueno, y eso tiene hoy día el precio de la acción en 25 pesos desde los casi 3.000. Por lo tanto, aquí queda mucho camino por recorrer. Exactamente, todavía hay mucho camino que recorrer, y eso fue lo que dijo, ¿no es cierto?, el gerente general Gino Manríquez, el nuevo plan estratégico para los próximos 4 años. ¿En qué se enfoca este plan? En mejorar la rentabilidad, en especial entre el 2015 y el 2016, para después profundizar un plano de crecimiento y sostenibilidad
que obviamente que logrará los márgenes que está buscando esta compañía. También, ¿no es cierto?, tuvimos junta de accionistas de Cencosud y es interesante saber, ¿no es cierto?, siempre lo que opina Horst Polman cuando uno es empresario que dice no debe meterse en política. Es muy interesante, es muy pragmático él en sus apreciaciones, en su forma, demuestra un poco su forma de pensar y cómo él ve el desarrollo económico de nuestro país. Dice, lo más importante es que cada uno haga lo suyo y para los dos es un trabajo en donde hay que estar las 24 horas presente. Tiene toda la razón. La verdad que tiene toda la razón. ¿Hacemos una pausa? Adelante. Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pausa y hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera, en este viernes previo al fin de semana, un día súper caluroso aquí en nuestra capital, acompañada de... Y también en este estudio. Sí, la verdad que hace calor, prendimos el aire acondicionado y sigue haciendo harto calor, ¿o no? Pero Sí. ya faltando un poco de aire, ¿o no? Sí, parece que no funciona. Pero así le contamos a la gente cómo estamos nosotros acá. Oye, Como en un sauna. No, nunca tanto. Bueno, yo estaría feliz en un sauna, si tú sabes que a mí me gusta el calor, no me gusta el frío. Prefiero un sauna y un refrigerador, de todas maneras. Pero rico, fíjate, bueno, estamos a 24 de abril. Impresionante que acá en Santiago, para los que viven en el sur, partimos la mañana con 6, 7 grados, la verdad que hace bastante frío bien temprano, pero a esta hora ya estamos cercanos a los 30, o sea, una cuestión impresionante. Una oscilación térmica muy igual en la noche importante. se refresca bastante. Sí, claro, y es un ratito muy corto en el que estamos en 30 grados, pero la Sí. verdad que es bien curioso esto. Bueno, seguimos comentando cómo dónde nos va. vamos? ¿Para dónde nos vamos? Tenemos hartas cosas que comentar a nivel... Ya, te voy a pedir de todas maneras. ¿Qué pasa en Estados Unidos, Javier? Hablamos hoy día Sí, que la bolsa... No hemos podido en ninguno de los programas hablar, pero esta no. semana ha sido bastante más entretenida desde el punto de vista de la entrega de resultados, ¿o no? Sí, bueno, aquí tenemos, quiero que me cuentes cuál es tu reporte, en un día en que también se entregaron datos en Estados Unidos para, a ver, aquí tenemos los pedidos de bienes durables, en Estados Unidos registra una alza de un 4% en el mes de marzo, yo creo que eso es un buen dato, habíamos visto también datos dispares con respecto a la vivienda, y yo creo que eso es bien importante. ¿Por qué significan los bienes durables? Porque tiene que ver una tendencia hacia lo que se va a necesitar para poder fabricar más, producir más. Es reflejo de las expectativas de la gente, en definitiva. O sea, uno decide cambiar el auto o comprar un refrigerador, una lavadora, que de repente no necesariamente tienes que hacerlo o cambiarlo. La decisión de comprarlo está asociada a mejores expectativas desde el punto de vista laboral, de la estabilidad. Normalmente se compran a crédito, entonces eso supone que de alguna manera te da cuenta de cómo la gente está viendo su situación personal los próximos 6, 12 o 24 meses. Y ese dato es bastante bueno. Bueno, hablemos de las empresas porque esta semana fue bastante noticiosa con respecto a los reportes que hacen las empresas estadounidenses. Solo esta semana, 100 empresas reportaron. 135 han reportado hasta ahora de las 500, ¿no? Del Standard & Poor's. ¿Cómo han sido estos resultados? Teníamos las tecnológicas, algunas que iban a dar cuenta de cómo han estado funcionando sus números corporativos. A ver, mira, yo te diría que bien, sin embargo, y hacíamos la referencia la otra vez, las bolsas en general y sobre todo la bolsa estadounidense sigue en sus rangos de máximo. El Nasdaq está tocando también sus máximos en los últimos años. ¿Y por qué bien? Básicamente porque el resultado de última línea de las compañías, de estas 135 empresas, es un 10,2% al alza y un 1,2% en el alza de los ingresos por venta.
En el alza de ingresos por venta, la verdad que está bastante tibio y los resultados de estas 130 compañías o 135 están relativamente teñidos por los resultados del sector financiero, que es algo que comentamos el día lunes o incluso el lunes de la semana antepasada. Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup tuvieron resultados súper importantes. De hecho, el sector financiero por sí solo tuvo un alza del 21,3% en sus utilidades, mejoran los márgenes, etcétera. Y la verdad que si es que entonces tomamos los resultados corporativos de este grupo de empresas y lo limpiamos del sector financiero, la verdad que nos vamos a un número bastante más malito que el 10,2. Nos vamos a un 1% de alza sobre las utilidades. Y eso no es tan malo, pero todavía nos quedan 300 y tantas compañías por reportar, dentro de las cuales obviamente están ciertos sectores que se van a ver golpeados por el precio del petróleo y por la fortaleza del dólar. Entonces, la verdad que las expectativas, si bien no son malas, hay que limpiarlas un poco en términos de el primer flujo de información. Y además de limpiarla, la verdad que lo que es importante es que las compañías siguen en sus reportes de utilidades, aun cuando reportan buenos resultados. Esta semana ha reportado Hasbro, DuPont, Abbott, Boeing, Southwest, Caterpillar, etcétera. Que son empresas de diferentes áreas de la economía estadounidense, porque un Caterpillar demuestra qué está pasando, ¿no es cierto?, con la minería, qué está pasando con una empresa global, Hasbro, que lo mismo también porque es global. La mayoría son empresas globales y están demostrando un poco de qué está pasando no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Una pregunta, Javier, Dime. Con respecto al reporte y al análisis de números que tú puedes hacer. ¿Te acuerdas que el año pasado, cuando analizábamos los reportes de las empresas, se veía que si bien los resultados operacionales de las empresas eran positivos, estos debían o provenían de una mayor productividad más que de un aumento de las ventas? ¿Te acuerdas? De una mayor eficiencia más que un aumento de las ventas. En el análisis que tú has hecho ahora, ¿se ve lo mismo? No. Efectivamente, bueno, el año pasado fueron los dos fenómenos. El año pasado había un incremento en los ingresos por venta, sobre todo de algunos sectores, principalmente consumo, que están asociados al empleo, etcétera. Pero también habían buenos márgenes que repercutían en los resultados de las compañías. Hoy día eso no se está viendo, o sea, las dos cosas de alguna manera se han debilitado, los márgenes se han estrechado y los incrementos de ingresos de algunos sectores han disminuido. ¿Qué es lo que podría ser interesante a la luz de lo que tú me señalas? Es que es muy probable que este ingrediente, el de los resultados de las empresas, cuyo guidance, que en el fondo es cuál es la proyección que están haciendo los managers de lo que viene en los trimestres posteriores, más lo que el mercado está esperando para los trimestres que sigue, que no es tan positivo. O sea, hoy día, de alguna manera, todos han ido ajustando a la baja las expectativas para el segundo trimestre y para el segundo y para el tercer trimestre. Recién se están en lo que es la proyección esperando mejoras considerables para el cuarto. Entonces, si bien los números son relativamente buenos, se tiende a ver como que la economía, más que la economía, las empresas norteamericanas están llegando a una meseta o están entrando un poco al límite de sus brechas de capacidad, con incrementos de costo, probablemente incrementos en los niveles de sueldo, y eso ha ajustado sus resultados de última línea. Javier, una pregunta, y dentro de este escenario, ¿cómo tú evalúas, por ejemplo, que las bolsas globales no detienen su escalada? Por ejemplo, las bolsas del mundo atraviesan por una racha única, se las ubica en nuevos máximos históricos. Por ejemplo, ayer el Nasdaq, si bien al cierre ayer cayó, el Nasdaq Composite concluyó, por ejemplo, en sus máximos históricos por sobre los 5.000 puntos. La verdad que es interesante ver cómo las bolsas reflejan una conducta que a lo mejor no va esencialmente con los resultados de las mismas compañías, sino que va por un anhelo, ¿no es cierto?, de a lo mejor hacer unas apuestas antes de que comience el aumento de la tasa de interés. Es que para allá mismo iba. ¿Viste cómo te leo la mente? Para allá, de verdad iba para allá, porque en definitiva este va a ser un ingrediente adicional que va a considerar la Fed. O sea, parte no global, parte de los resultados que hoy día las compañías están exhibiendo tienen relación con un escenario donde el mercado ha ido anticipando el alza de tasas de la Reserva Federal
Y esa anticipación ha llevado a una fortaleza del dólar que ha impactado a algunas compañías, entre ellas, como por ejemplo Caterpillar, que esto se ha pegado una ajustada bastante importante, si bien la bolsa está en sus máximos. Por ejemplo, Caterpillar llegó a poco más de $100 la acción y hoy día está en el rango de 83, 84 dólares. O sea, se ha pegado una ajustada de 15, 16%, porque primero le afecta la fortaleza del dólar desde el punto de vista de la repatriación de resultados. Y segundo, el funcionamiento general de la economía y de sectores que son intensivos en el uso de la maquinaria pesada van a la baja o han tenido ajustes importantes. Hemos visto todo lo que está pasando con los commodities a nivel global, ¿no es cierto? Y cómo las empresas se han ido ajustando con respecto a menores ingresos. Fíjate que incluso aquí en nuestro país uno lo puede ver en los colegios donde, por ejemplo, están la mayoría de los extranjeros que trabajan en estas empresas, por ejemplo, el Nido de Águila. Tengo contacto con muchas mamás de ese colegio y me cuentan que hay un montón de personas que los han trasladado a otras zonas del mundo, a México o a otras, porque bueno, la situación de Chile no es tan favorable como era, y obviamente que hay otras proyecciones de las empresas de ver hacia dónde logran una mayor competitividad. Claro, y bueno, ahí también puede ocurrir el caso particular de una persona que necesita seguir subiendo y este mercado se está ajustando, o se requieren en un cambio de contexto se requieren competencias distintas de los equipos de trabajo, y en definitiva si ahora hay que hacer un control de costos no es lo mismo que la situación de crecimiento, y eso cambian las personas. Pero fíjate que respecto a la Reserva Federal, mi impresión y este tipo de antecedentes, los movimientos precio-bolsa, etcétera, me dicen que es muy probable. O sea, tú dices, ¿cómo? No entiendo. O sea, si la economía muestra o las empresas muestran algunos resultados un poco más débiles, ¿cómo es que vemos los precios de las compañías en sus niveles más altos? Bueno, lo primero es que estos resultados, dentro de lo que veníamos, son bastante buenos. O sea, las compañías en general, si bien están recortando las proyecciones de crecimiento, están creciendo. Estados Unidos tiene una proyección desde el punto de vista de su actividad relativamente positiva, y por lo tanto las valorizaciones que hoy tienen las compañías de alguna manera dan cuenta de ese resultado. Pero si tú te fijas, están en sus máximos, pero no los rompen ni hemos seguido en un rally como lo tuvimos el año pasado. Y eso es porque toda la gente está esperando a ver qué pasa. ¿Qué ha pasado con el dólar? ¿Por qué crees tú que tuvo una baja tan importante en el día de hoy? A ver, hoy en particular se ocurrieron dos fenómenos. Primero, el dólar se debilitó en el contexto internacional, y además de eso, hoy día tuvimos un alza en el precio del cobre. Entonces se generó particularmente hoy dos fenómenos que van en la misma dirección, que favorecen una caída en el precio del dólar acá. Hoy día el euro dólar está en 1,08. Venía de 1,06, o sea, ha ido ganando un poquito más de terreno el euro, y esto probablemente va a ser un fenómeno que se va a tender a extender en el tiempo. Yo no descartaría que incluso llegue sobre el 1,1, por lo que estamos comentando, las tasas de interés en Estados Unidos, todo pareciera indicar que van a demorar un poco más en empezar a subir. Bueno, ¿terminaste lo de Estados Unidos o no? Para mencionar antes de irnos lo que está pasando con Grecia, que se vienen días claves en la zona euro. Sí, yo te diría que, estamos a medio camino. Hoy día los resultados no son concluyentes, están básicamente o tienen el sesgo de que ya el sector financiero, como en su gran mayoría, ha reportado y venía bien, y por lo tanto, como viene bien, alteró un poco los números positivamente hablando para lo que puede seguir. Si uno lo saca, vamos a ver y evidenciar que en realidad los resultados están un poquito más fríos de lo que sugieren estos datos. La próxima semana también es de resultados interesantes, o sea, van a venir muchas compañías. ¿Quiénes vienen la próxima semana? Te digo al tiro porque tengo que mirarlo, no lo tengo a mano. Por mientras que tú lo miras, yo les voy a comentar hoy día, para cerrar un poco el programa, fue un día bien importante en Europa, porque una reunión este viernes en Riga, participaron los ministros de finanzas de la zona euro, y estaba destinada precisamente en un primer momento a sellar un acuerdo con Atenas, con sus acreedores, sobre un plan de reformas que permitiría a Grecia volver a recibir la ayuda financiera suspendida desde agosto. Y la verdad que la eurozona no encontró resultados tan positivos y presiona a Grecia para que acelere las negociaciones con sus acreedores. Grecia aún necesita entregar una lista de reformas para recibir financiamiento, y es por eso obviamente que la eurozona presiona este viernes en esa misma línea. Yo creo que es interesante de ver qué pasa, si realmente Grecia va a entregar la lista de reformas o
si realmente se va, ¿no es cierto? Ya viene larga esa pelea. la navegación, si la navegación se torna un poco más a la deriva y no encauzada hacia lo que son sus vecinos de la zona euro. Viene larga esa pelea. Hoy día en la mañana le dijeron a Grecia que no era suficiente. O sea, que Exactamente, no es ya suficiente. le golpearon la mesa. Así es que, no, ahí viene harto, pero yo sigo sosteniendo lo mismo que he visto otras veces. Yo no creo que Grecia vaya a salir de la zona euro. A ver, no alcanzo a revisar el listado porque es bastante largo, pero el día lunes, de las empresas importantes que reportan, Apple. Así que de todas maneras, vamos a estar siempre ese reporte es muy interesante. Así que ese dato viene entretenido. Yo creo que viene bastante bueno, por el tema de la venta del iPhone 6, que representa más de la mitad o un poco más de un tercio de las ventas totales de Apple. Anduvieron muy bien los primeros reportes, así que la verdad que el reporte del trimestre anterior, así que yo creo que viene bien. Javier, un millón de gracias por haberme acompañado excepcionalmente el día de Viernes. hoy. Te voy a echar de menos el lunes. Vamos a ver con quién te reemplazo. Yo también, no, reemplazo no va a encontrar, va a ver con suplente, quién me puede suplir, que es una cosa distinta. Que esté muy bien. Ya, Paulina, buenas tardes. A todos ustedes tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.